En teoría este es parecido es parecido al que preguntó ayer. Dice un alambre en forma de polígono regular, de lados, está encerrado por un círculo de radio A. Si la corriente en el ESI demuestra que la inducción magnética en el centro del círculo está dada por. En realidad pensemos en el polígono, por ejemplo, podría ser uno de 3 lados, ¿no? Podría ser uno de 4 lados, son cuadrado, un triángulo equilátero, podría ser un pentágono. Pero son regulares, aunque en la imagen no lo parezca. Entonces, lo que menciona también es que hay un círculo de radio A. Entonces, el círculo de radio A, lo que quiere decir es que si yo tengo estas distancias, son A. Bueno, el círculo no lo voy a dibujar, pero la idea, al final de cuentas, es que todo polígono regular se puede escribir en un círculo. Aunque la imagen no dé la impresión de que sea círculo ni que sea regular. Entonces es muy parecido al de ayer. O sea, la situación es que una situación que va a pasar, por ejemplo, en el caso de ayer vimos que la expresión general, en todo caso, recordemos que para el campo B, espere que esta aplicación no me deje escribir, no sé qué pasa. Ahí. Ok, acá. El campo B, vimos que es mu sub 0 y sobre 2pi rho, el coseno del alfa 1 más el coseno de alfa 2. En realidad está preguntando la magnitud, ¿verdad? Entonces, pero claro, si estuviese esto en el plano XY, por lo que mencionábamos ayer, uno asumiría un sentido de la corriente porque no lo dice. Entonces, si asumo este sentido, por la regla mano derecha, el campo estaría evidentemente en Z. Si asumo el sentido contrario, pues en menos Z. En realidad nos pide la magnitud. Entonces, la situación es como es polígono regular, lo que uno requiere son las distancias desde los centros, en todo caso. La distancia ρ sería esta distancia, pero no va a ser en otro color. En el primer caso, la distancia ρ sería esta distancia. Y aquí uno puede, por ejemplo, en el caso del polígono de 3 lados, que es el triángulo, bueno, si es regular sería el triángulo equilátero, este ángulo es 30. Entonces, en este caso, la distancia ρ
sería, aquí se es el opuesto, entonces sería A seno de 30. Luego, en el caso de... Y eso evidentemente lo hacemos para una porción, ¿no? Para una porción, multiplico el ρ, los ángulos alfa 1 y alfa 2 serían iguales a 30 en este caso. Después lo piensa para el caso del cuadrado. Entonces, en el caso del cuadrado, la distancia ρ sería esta. Y el ángulo ahora no sería 30, sino que sería 45. Entonces, la distancia ρ es A por seno de 45 y alfa 1 y alfa 2 serían 45. Para el caso del pentágono, la distancia ρ sería esto y aquí hay un ángulo. Entonces, lo que podemos ir viendo en general, que para un polígono de n lados, al final de cuentas, lo que tenemos aquí, o lo que se tiene aquí, es el ángulo interior de ese polígono. Y cuando vamos a buscar es el ángulo alfa, lo que hacemos es que ese ángulo se parte entre 2. Luego la distancia ρ sería ese ángulo, el ángulo interior del polígono que le voy a llamar, bueno, que sería el alfa en todo caso, ¿no? El alfa 1 y el alfa 2. Y son iguales. Entonces la pregunta es, ¿a qué es igual el ángulo interior de un polígono de lados? Por ejemplo, en el caso de un triángulo, los ángulos interiores valen 60. En el caso del cuadrado, los ángulos interiores valen 90. En general. O sea, es decir, o sea, dentro dentro vamos a tener que sumar 180, ¿verdad? Para el triángulo sí, para los otros no. No sé, Inge. Había una expresión, déjeme ver. Creo que era pi n menos 2 entre n. Me parece, bueno, habrá que verificarla, pero creo que sí. El ángulo interior es, en un polígono regular, es pi por n menos 2 entre n, donde n es el número de lados. Entonces, por ejemplo, si n fuera 3, bueno, aquí estaría en radianes, ¿no? Si n fuera 3, nos quedaría pi medios. No, creo que no era ese entonces. Porque, por ejemplo, si n fuera 3... Ah, no, está bien, está bien, está bien. Si n fuera 3, sería pi tercios, que es 60, ¿no? Y está bien. Si n ahora fuera 4, nos quedaría pi medios. Si n fuera 5, no, está bien, es esa. Entonces, ese ángulo interior
para buscar el RHO se parte entre 2, ¿no? Porque se divide. Eso lo vemos en lo que sucede en los 3. No hay que hacer tantos ejemplos para ver la idea. Evidentemente habrá que multiplicar esto por n, porque la situación de que sea un polígono regular hace que el efecto de cada lado sea el mismo. Entonces se multiplicaría por n. Los ángulos son exactamente iguales, el alfa 1, el alfa igual al alfa 2. Entonces aquí se puede reducir básicamente a 2 coseno de alfa 1, porque son iguales. Y la distancia ρ en general dependerá de ese ángulo. Entonces, le voy a borrar esta parte de acá. Entonces, en general, usted va a decir el ρ es igual a por el seno de la mitad de ese ángulo interior. Colocaría en todo caso pi por n menos 2 sobre n. Entre 2, ¿no? O sea, quedaría un 2 acá. La idea es expresar ese ángulo interior para cualquier n. O sea, n es el lado del polígono. O sea, si nosotros cambiamos n por 3, nos quedaría lo que mide el ángulo interior del triángulo. Si lo cambio n por 4 lados, me daría el caso del cuadrado. Si lo cambio por 5, el pentágono, etc. Ahora, lo uso en radianes porque evidentemente aquí habla de esto. Entonces, yo puedo decir que B en general sería n, por cada lado hay una contribución igual, mu sub 0 por i sobre 2 pi por ρ, que es todo esto, que es a seno de pi n menos 2 sobre 2n, por el 2 del coseno de ese mismo ángulo, ¿no? Porque la mitad del ángulo interior es alfa, entonces quedaría aquí un 2 coseno de pi n menos 2 sobre 2n. Y después solo tendría que hacer alguna reducción. Identidades, evidentemente, le va a quedar... Espera, que esta aplicación no sé, estoy usando esta porque no cargo la otra y... Aquí puede ver que, por ejemplo, tiene un coseno y un seno, entonces puede de repente eliminar y dejar un tangente abajo. Perdón, un tangente... Ah, sí, pero quedaría abajo, entonces habrá que ver qué identidades utilizar. Pero esa básicamente es la idea en general. O sea, lo importante es resaltar que el ángulo interior de un polígono regular se parte entre 2 y eso sería el alfa de la expresión de arriba. Lo que sí es que hay que trabajar un poco de identidades para que se reduzcan, ¿no? Aunque ahí, bueno, no es tan claro que se vaya. Bueno, habrá que revisar. Ingeniero, o sea, la fórmula general para el ángulo interior es esta que tiene remarcada en amarillo, ¿cierto? ¿Podría repetir Sí, por qué divide entre 2 acá de donde pone la distancia en ρ? ¿Por qué divide entre 2? ¿Podría repetirme, por favor? porque usted acá, en el caso del triángulo, el ángulo interior es este. Y para calcular el alfa 1 y el alfa 2, trazamos la línea que llega al centro y que lo biseca. Entonces, el alfa 1, que es igual al alfa 2, es la mitad del ángulo interior. Igual en el rectángulo, o sea, en el rectángulo, el ángulo interior, ¿cuánto vale? 90. Cuando usted hace el tramo
uno de los tramos, el que usted quiera, digamos, por ejemplo, el de abajo, cuando usted hace ese tramo, traza las líneas para marcar los ángulos alfa 1 y alfa 2 y biseca ese ángulo interior, lo parte por mitad. Y bueno, aquí en la imagen lo tiene más claro, o sea, cuando tenemos, en la imagen que está aquí arriba, cuando tenemos un lado, que es el que estoy marcando como en, bueno, en ese color, cuando tengo un lado y yo quiero buscar el ángulo alfa 1 y alfa 2 para usar es la fórmula del tramo recto, entonces el alfa 1 es y es la mitad del ángulo interior, porque el ángulo interior del polígono regular es esto, todo esto. O sea que todo esto es el ángulo interior. Pero lo que se ocupa es alfa 1 y alfa 2. No sé si me aclara eso. Sí, ya me queda más claro. Muchas gracias. Ahora habrá que ver, es decir, se puede trabajar, lo de adentro creo que se puede reducir un poquito, porque si yo tengo, por ejemplo, pi n menos 2 sobre 2n y separo, esto sería pi medios menos 1 sobre n. Entonces, sí se reduce, porque queda pi medio. Entonces, luego habrá que usar alguna identidad trigonométrica, pero se va a reducir. Al final de cuentas, es llegar a esto. De repente aquí si yo tengo un coseno arriba y un seno abajo, me quedaría un cotangente. Lo pueden poner y después alguna identidad tendrán que usar para eso. Perdón, aquí sería pi sobre n, acá. No sé, entonces aplican una identidad para coseno de esto, a ver cómo se puede reducir. Me parece que les va a quedar, por ejemplo, aquí pi medios menos pi sobre n. Esto les queda seno de pi sobre n. O sea que el de arriba se le va a reducir a seno de pi sobre n. Y el de abajo se le va a reducir a coseno, entonces le va a quedar arriba seno, coseno, ya le quedó el tangente de pi sobre n. Ahora lo único que hace falta es que hay un... Perdón, es que aquí me equivoqué, no, aquí es 4. En la expresión esta es 4. Entonces, ahí se cancela el 2 y en realidad es inmediato. Lo único que tiene es que ese coseno de pi por n menos 2 entre 2n reducirlo y se le va a reducir a seno el de arriba, el de abajo coseno y le queda tangente, le voy a hacer la división. Esa es la idea general. No sé si tiene alguna duda. Sí, ¿no? No sé si me están escuchando. Yo sí, ingeniero. Yo creo que tengo un problema de conectividad. No sé, Raúl. Bueno, es que la pregunta de Raúl era más o menos cómo... Ahí, ingeniero, ¿verdad que sería la fórmula de suma de eso y evaluamos, ¿no? Y se considera la expresión, ¿no? Perdón, la... Por ejemplo, el seno de un ángulo A más un ángulo B, hacemos la fórmula y al final el seno de, por ejemplo, pi medio va a quedar 1, va a sobrevivir y el de coseno de No, pi medio en se realidad les cancela, ¿no? queda esto. O sea, pueden usar esta identidad si quieren. C coseno de pi medio menos pi n es seno de pi n. O sea, el numerador, este de aquí, se les va a reducir a O seno sea, de pi entre n y el denominador, por una identidad parecida, se les va a reducir a coseno de pi n. Entonces les queda arriba seno, abajo coseno, les queda tangente de pi entre n. Y ya está. sí, En realidad lo único importante era esto, la fórmula de un ángulo interior para
un polígono regular de n lados. Eso era lo único. Esa era la clave, básicamente. Oh, ok. Sí, creo que se le fue la energía a Raúl. Se le desconectó. Yo tenía una duda, ingeniero, sobre... Me puse a practicar la guía. Ayer no pude ir a la universidad porque tuve un problema con conectividad aquí en la casa. Vinieron a instalar unas cosas, no pude llegar. Y mi pregunta era sobre... Le voy a cambiar. eh, Sí. mi pregunta era sobre el ejercicio I, el de... Parece que es como un caracol, no sé si se recuerda. Ah, El que dice que yeah. Rho es igual a A por E a la menos phi entre pi, ¿no? Ajá. Y mi pregunta más que todo es conceptual porque, vaya, los vectores relativo y campo sí lo saqué bien, estimo yo, pero donde tengo un poco de problemas con el elemento diferencial de línea, porque sí me deja confuso que no sé qué tomar, si tomar Rho o phi. Bueno, ahí quizás de uno, claro, como fue tomado, ni recuerdo qué libro fue eso. Entonces quizás cambiarlo, ¿no? A R y teta, no poner Roy, perdón, a Roy Phi, no poner R y teta. O sea, este sería, le voy a cambiar Rho y Phi. Entonces la ecuación es Rho igual a E a la menos Menos Pi phi entre. entre pi. Ujú. Pero eso estaba resuelto en uno de los videos que está ahí. Bueno, fue un examen de un periodo anterior, no recuerdo, el periodo antepasado, creo. Oh, eso sí no sabía, pero más que todo mi pregunta era sobre el diferencial del de corriente con el que lleva. ¿Cómo Bueno, lo...? el de línea, en todo caso, si lo trabaja en Sí, cilíndricas, recordemos que claro. el diferencial en cilíndricas es esto. Oh, es la componente de las tres. Claro, la Entonces, Z se me lo anula, ¿verdad? único que puede considerar aquí es que la Z es cero, pues, porque el circuito está en el plano XY, pero va cambiando la ρ, va cambiando la phi. Entonces, lo que puede hacer es que de repente podrá reemplazar, qué sé yo, esto. Que creo que ni va a hacer falta hacer el cambio, pero No, creo que con podrías, el cruz, ¿verdad? Con el cruz ya sí, se queda una por sola el cruz componente. se va a eliminar esta, creo. Déjame ver. O, bueno, según yo, mi vector relativo dije que era Ah, ρ en usted tiene ρ. el campo en el origen, ¿no? Sí, en el origen, claro. Ah, ok. Entonces, sí, sería en ρ. Entonces se va a eliminar esta más bien, ¿no? Ingeniero, disculpe, mire que se me fue el internet. ¿En qué concluyó el ejercicio? ¿Y hasta qué parte lo vio? No sé, dónde empezó a hablar, no sé qué, una simplificación o algo así. Bueno, va a tener que ver la grabación. Ah, bueno. Pues, lo que le iba a decir yo era, decir, de donde usted puso el... Espéreme, salgo de esto y regreso a usted. Vaya, Entonces, vaya, si usted tiene que el vector relativo, en todo caso, como lo pide en el origen, entonces sería el R menos el R primado. El vector, este sería 0 y el R primado es ρ en ρ. Bueno, primados. sí, Entonces, cuando haga el producto punto de el DDR y el R, este le queda dd ρ en ρ más ρ de phi en phi cruz menos ρ en ρ. Primados serían todos estos ya, ¿no? Porque estaríamos hablando de... Entonces, cuando haga el sí. producto cruz de este y este, se anula. Y lo único entonces quedaría un pi cruz ρ
que sería bueno, quedaría positivo. Entonces esto es ρ primado al cuadrado, diferencial de phi en z. Entonces cuando vaya a integrar, De 0 a 2 pi, ¿verdad, ingeniero? sí, Para cuando la vaya a variable phi. integrar, bueno, el mu sub 0 entre 4pi, la integral de ese producto cruz, ρ primado al cuadrado, diferencial de phi en z, sobre r al cubo, que sería ρ al cubo, y sería de 0 a 2pi, al menos para el tramo de la espira, que sería el tramo perdón, de la expresión esa, que sería esto, ¿no? Luego hay que hacer los dos tramos lineales. Pero eso en realidad ustedes pueden demostrar que el efecto de estos dos tramos, que se supone que van hasta el infinito, se cancelan. Lo pueden ver con la regla ¿Por de mano simetría? derecha. ¿Cuál O sea, simetría? por simetría es decir que como uno va entrando, bueno, va hacia arriba la corriente, el campo B va entrando a nosotros, ¿verdad? Y el otro que va saliendo, el campo B va saliendo y se cancelan, me imagino. Sí, pero porque están muy juntos, ¿no? Porque si estuvieran separados, depende de dónde le pidan el campo, eso no ocurre. Pero vaya, eso sería Oh. Y porque ese argumento... Oh, si yo perdón, tengo ingeniero. una línea que va en una dirección y tengo otra que va en otra y yo les pido el campo en el medio, ahí ya no ocurre lo que mencionó de la simetría. Claro, porque dependería del rho, ¿verdad? En todo Sí, caso. solo voy a verlo en la mano derecha. Pero bueno, entonces el efecto es que cancela. Y después, como la integral es con respecto de phi, el ρ deberá cambiarlo por la ecuación que le daban, Claro. para que le quede solamente phi. Lo pudo haber cambiado desde acá, sí, desde acá. De repente calculan el diferencial de ρ derivando esto, cambian el ρ, o lo hacen al final. En realidad no tiene ningún tipo de relevancia si lo hicieron primero o lo hicieron después. En realidad la expresión que queda, que mu sobre 4pi, la integral de 0 a 2pi, d de phi sobre ρ en z, esa expresión funciona para cualquier problema donde tengan un circuito que está contenido en el plano XY y que su ecuación se puede expresar en coordenadas cilíndricas. Sea esta con esa forma de exponencial, o sean los desde el examen del periodo pasado. En realidad ahí yo puedo cambiar la forma con tal y obtenga la ecuación del circuito o del espira en cilíndrica. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, si fuese el caso del círculo, que ρ es una constante. El caso bueno, de este, que es la exponencial. Creo que hay uno que se parece al círculo, pero los dos circuitos vienen desde el infinito del eje X. ¿O no se podría ir? No, la ecuación de todos los puntos del espira se tiene que poder dar en cilíndricas. Y debe quedar en función de phi. Rho en función de phi o rho constante. De repente en el examen creo que había uno así, del periodo pasado. No recuerdo la ecuación y había otro también así. O sea, si tenemos una espira donde la ecuación es ρ en función de phi o ρ constante, llegan a lo mismo, pues, siempre llegan a esto. Sí. No es que estoy diciendo que se va a usar siempre eso, no. En todos los casos llegarían a eso mismo. Pero Pero, este está resuelto en un examen.
y el del periodo pasado tienen similitudes. En realidad la integral es lo único que va a cambiar. Ingeniero, Dígame. pero esto solo será válido si me piden ver en origen, ¿verdad? Claro, esto es para el campo en el origen únicamente. Porque me imagino que si ya sea en un punto en el eje Z, habrá otra componente ya de RO, Sí, ¿verdad? ahí ya cambiaría. Y ahora, por no robarle más tiempo, con respecto, si me piden en un punto el eje X o yo pueda jugar y decir, bueno, ahora voy a calcular el campo B en el eje X o en el eje Y, ¿se podría o no? Es que ustedes pueden plantear, en realidad uno puede plantear en diversos puntos para ver qué sale, pero no se garantiza que la integral se pueda hacer. O, O sea, yo Es que, puedo sí, decir, calculemos el campo en este punto. Planteo todo, o sea, calculo los vectores, hago los productos cruz, planteo la integral y ahí veo si se puede hacer o no. Ese es el riesgo. Pero al menos el planteamiento debería ser lo importante. La integral, pues no siempre se puede garantizar que se pueda hacer. claro, usted siempre lo menciona. Pero En el para examen, plantear, en el como examen idea está imagino bien, que o sea. siempre se podría resolver, ¿no? Los pondría nosotros. Claro, o sea, lo que se les pide a usted, a veces ha habido exámenes, bueno, con usted en virtual creo que no, pero ha habido exámenes o pruebas que de repente les dice, plantee la expresión del campo B, pero no haga la integral. Entonces puede ser una pregunta esa. Hacen todos los productos Oh, cruces y solo dejan la integral expresada, pero no la hacen. Pero claro, si ya se les pide en el examen es porque está garantizado que la integral se puede hacer. ok. el Serían todas tramo, esas mis dudas, señor. el Gracias. tramo recto de esa espiral no se toma en cuenta o algo así. Es que no veo la por ningún lado. El A es la distancia original en el eje X, esta. Los tramos rectos se van a anular. Ustedes pueden probar que como están muy pegados entre sí, están muy cercanos, entonces los efectos del campo B en el origen y en cualquier punto que no sea eh, entre ellos, se anula. Pero claro, tienen que estar casi uno pegado al otro, por así decirlo. Entonces, en realidad en el examen yo no les quité el tramo ese. Pero porque al final de cuentas anulada, pero quizás no había mucho cálculo que hacer. De repente por eso Sí, es que o en el no sé. examen se miraba más claro que como que todo el ángulo era como que iba, o sea, constante, pues en este caso veo que como que va como que decreciendo ya llegando al origen, entonces ahí no se ve más raro. ¿En cuál examen? No, o sea, es decir, el que puso el pack pasado era, o sea, se miraba sin ese tramo recto, pues era como un caracol, así el coso. Pero en este caso se ve un tramo recto, entonces, yo creo, o sea, como se fue en internet, no vi qué dijo que pasaba con ese tramo que vale A, pues ese tramo recto que está sobre el eje X. Ah, ok, perdón. No es que vale A, o sea, el tramo este de acá. Sí, ese. Pensémoslo así. Usted toma un diferencial de línea, el diferencial de línea le va en X, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, señor. Y el vector relativo, ¿qué dirección tiene? Negativo X. Y cuando haga el producto cruz, ¿qué va a Se va a pasar? anular. X cruz X se anula. Sí, entonces no hay campo en ese lugar. O sea, esta idea es como que ustedes agarran el ejercicio este de la línea y digan,
queremos el campo en un punto este. O sea, Claro, usted una vez mencionó, ingeniero, perdón, disculpe, que si nos piden el campo, ya sea en la misma línea del circuito, por cómo tomemos la referencia, se nos anularía, ¿no? Casi bueno, siempre. en la misma línea hay problema. Tendría que ser Una extensión. en una extensión, sí. Perdón, en una Pero puedo extensión. decir Claro, alfa 1, alfa 2. La situación es que aquí hay, si yo lo veo con esta expresión, hay un problema. Porque, perdón, 4 acá. Uno diría, por ejemplo, si yo lo tomo en este punto, un ángulo, el ángulo 1 sería 0. Entonces esto quedaría -1. Y el otro ángulo sería pi. Perdón, lo puse al revés. 1 sería 0, entonces sería 1. El otro ángulo sería pi, entonces -1, pero el ρ sería 0. Entonces, si lo ven desde acá, nos quedaría 0 sobre 0. Entonces, viéndolo de esa expresión, no funciona. Simplemente habrá que verlo de integral, ¿no? de la forma usual, que al hacer el producto cruz va a ser 0. ¿Qué más? Ya para recalcar, ingeniero, si digamos, en esa distancia de los dos tramos nos hubiera dicho que está a una distancia, por ejemplo, B, sí tenemos que calcular el campo B, ¿verdad? ¿En cuáles dos tramos? En los que se van al finito del circuito del caracol. O digamos que tenemos dos tramos, pero ahora en el eje X y están por una distancia. Ahí sí tendríamos que calcularlo, ¿verdad? Sí, es que quizás la ventaja, y es 0 el campo en el origen, porque la separación es muy pequeña. Están casi uno encima del otro, pues. O uno a la par, uno pegado con el otro. Es como que fuera Entonces, una sola línea, ¿eh? perdón. O sea, si se toma como que fuera una sola línea. O sea, si la distancia es muy pequeña, digamos, No, o sea, es es como que que están no tiene, pegaditos, pues. espera, es que no tiene nada que ver eso. O sea, si usted va a calcular el campo en el origen, usted ocupa la distancia a la línea, ¿no? Entonces, como la distancia a la línea es básicamente la misma porque la separación es muy pequeña, ahora uno puede decir la regla en la mano derecha, ok, en uno entra, en otro sale, pero la dirección y la magnitud. La La misma. magnitud va a ser igual de los dos tramos esos si la distancia de la línea al origen es la misma. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la expresión esta, ¿no? B igual a mu sub 0 i sobre 4 pi rho. Bueno, un ángulo sería 90, el otro sería 0. Entonces queda eso. Pero en una, de repente yo puedo decir que el campo de una tiene un ρ 1 y va en dirección, digamos, esta, la que está más a la derecha, va en dirección de Z. Y la otra iría en menos dirección de Z, pero hay un ρ 2. Entonces, aunque uno diga, ok, es que una entra, en otras sale, se cancelan, no necesariamente, depende de las distancias, porque la magnitud en una hay una distancia ρ 1 y en otra hay una distancia ρ 2. Entonces, si la separación entre ellas es muy pequeña, entonces, bueno, ρ 1 es prácticamente ρ 2 y la magnitud del campo es la misma, la dirección es opuesta, entonces ahí se cancela. Entonces, lo de que la separación sea muy pequeña es para garantizar que ese ρ 1 es casi igual al ρ 2. Antes, básicamente, por eso que dicen que es como que los tramos rectos no hubiera. O sea, en el examen usted lo quitó, pero que básicamente sí van a cancelar, pero o sea, para nosotros iba a ser más difícil verlo así. Pero en este caso ya se queda más claro de por qué se elimina. Sí, sí, en realidad los quité.
lo podían justificar en palabras, pero en realidad el cálculo importante del lote, entonces por eso les quité, por tiempo más que todo, les quité el tramo ese, porque tenían que poner una justificación en palabras o hacer. Pero claro, debe cumplirse todo eso, tiene que ser una distancia entre ellos muy pequeña, y en realidad no importa si la longitud es infinita o no. Eso al final de cuentas no influye. Ok, Sí, que me Nick, estaba fijando ahorita, en la guía no menciona eso de la distancia muy pequeña. No lo menciono. Bueno, ya son las 7, entonces, si hubiese alguna consulta adicional, igual la pueden hacer por mensaje. Mañana igual si va a haber videoconferencia, voy a mandar un ¿Ingeniero? mensaje. Dígame. Ah, no, era eso, era preguntarle si mañana iba a haber conferencia. Sí, ya le Con puedo duda. mandar un mensaje para tal vez se conecte alguien más. Bueno, buenas noches entonces. Buenas noches, ingeniero. Bueno,